VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta sesión que va a ser muy interesante, que se llama Edadismo en México, una visión integral. Y para hacerlo más interesante y provechoso para todos, tenemos unos invitados muy especiales y me permito presentarlos. También lo que sí es importante es que tenemos algunos de manera remota y otros físicamente están aquí con nosotros en el piso 25 de la Torre Mítica. Voy a iniciar con la licenciada Mariana Martínez, líder de Cultura Organizacional IDEI, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con un enfoque al neuroliderazgo y desarrollo humano. Es líder en la red personal Diversidad Generacional, enfocada en la interseccionalidad de generaciones. Participa en el programa Tutorías Cruzadas para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. Está al frente de la cultura organizacional, donde el propósito es trabajar mostrando el talento y desarrollándolo a través de los pilares, valores y comportamientos de AT&T. Por otro lado, está también de manera remota acompañándonos la maestra Yadira de Pando Silva. Ella es Senior Vice President, Chief Operating Officer del Treasury and Trade Solutions. Ella es licenciada en Actuaría por la Universidad de Anáhuac y tiene un MBA en el TEC de Monterrey. Por otro lado, está con nosotros Mónica Porres. Ella es ingeniera química con una maestría en liderazgo educativo, doctora en educación con especialidad en diseño instruccional, consultora experta en el ámbito educativo, especialista en la educación a distancia, la investigación educativa, así como en la capacitación y desarrollo académico. Hace suyo el principio del poder transformador de la educación. Por otro lado, también nos acompaña de manera remota la licenciada Pilar Rochefort. Ella es Senior Manager, tiene 2 décadas trabajando en las industrias de alimentos y bebidas, aseguradoras, banca corporativa y de inversión. Así como también ella es líder del Comité de Diversidad Intergeneracional en PepsiCo. Por otro lado, también nos acompaña desde Barcelona la doctora María Montero López, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Psicología, profesora e investigadora del posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001 y representante de la Facultad de Psicología ante el Seminario Universitario. Ella también es parte de este comité interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. Y bueno, sus trabajos han sido publicados en español, en inglés, mandarín, cirílico y portugués. Por otro lado, aquí con nosotros también está el maestro Noé Valdivieso, candidato a doctor en estudios de población por el Colegio de México y maestro de la misma área por el Colegio de la Frontera Norte. Es un apasionado de los temas intergeneracionales desde la perspectiva sociodemográfica y actualmente es asociado nacional de programas de población y desarrollo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde gestiona proyectos de impacto con la iniciativa privada y gobiernos a favor de las personas mayores. Y bueno, por último me presento, yo soy Fernando Méndez, yo estudié en el TEC de Monterrey una maestría y tengo diplomados en Lean Manufacturing y Lean Six Sigma, así como certificación como Scrum Master, también como coach a nivel internacional. Llevo 10 años trabajando aquí en Sanofi en distintos roles, actualmente como Revenue Manager para la unidad de negocio de vacunas. También soy miembro del Comité de Generaciones y bueno, pues me da mucho gusto recibirlos a todos. Vamos a iniciar de una manera breve
cómo es cómo entramos en esta etapa de edadismo en México y tener una visión integral. Me gustaría preguntarle a Noé, desde la perspectiva de la ONU, y cómo se va diseminando el cómo podemos evitar el edadismo. Muchas gracias, Fernando, y por supuesto también un gusto saludar a quienes nos acompañan hoy en este panel, a quienes nos acompañan de forma virtual. Por supuesto, reciban un muy cordial saludo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, y me parece un tema muy importante y central desde Naciones Unidas, por supuesto, en el marco de los derechos humanos, el tema de edadismo y sobre todo discriminación por edad tiene diferentes vínculos. En particular quiero tocar 3 temas y estoy seguro que con esto podemos generar diferentes espacios en la conversación, que seguramente será muy fluida con nuestros colegas. Y en primer lugar, bueno, tratemos de darle este marco de discriminación por edad, pues que tiene que ver precisamente con el trato desigual. Trato desigual, como ya sabemos, en diferentes condiciones, ya sea por condición de raza, género, cultura, entre otros, y hoy nos toca hablar de la discriminación, el trato desigual por edad, tanto desde las edades más tempranas, adolescencias, juventudes, hasta las edades mayores, en donde ponemos al centro los marcos internacionales en materia de derechos humanos, justo pues para avanzar en materia de igualdad. Existen diferentes desafíos, los reconocemos, y mi segundo punto tal vez está más enfocado al tema que es el sociodemográfico, del cual trabajamos en el Fondo de Población de Naciones Unidas, y tiene que ver con que actualmente nos encontramos en diferentes vínculos entre generaciones, y por eso me gusta mucho que esta conversación sea en este sentido, porque transitamos de sociedades muy jóvenes, estamos transitando hacia sociedades que cada vez están envejeciendo con mayor celeridad. ¿Qué implican estos desafíos de trato desigual que justo se materializan en diferentes percepciones, estigmas, que tienen tanto las personas jóvenes como las personas mayores en diferentes situaciones? Transitar de esta forma implica cambios estructurales que tienen que ver con la cultura, la percepción. ¿Qué entendemos por juventudes actualmente? Que sabemos que no es lo mismo que se entendía hace algunos años. ¿Qué es lo que entendemos actualmente por personas mayores, vejeces? ¿Y cómo se están configurando estos diferentes elementos dentro de nuestras sociedades? Por otra parte, hay un tema que es central, y es el tema del empleo. Y el empleo en el marco de lo que significan las oportunidades para todas las personas jóvenes, personas mayores, entre todos los grupos poblacionales, y las diferencias que se pueden llegar a tener para la accesibilidad al mismo. Lo que buscamos desde el sistema de Naciones Unidas es dar una respuesta integral. Por eso existen diferentes agencias, fondos, programas que estamos trabajando de una forma a tener una hoja de ruta más específica en el marco de los derechos humanos, de los acuerdos internacionales, justo para visibilizar esta situación y sobre todo para atender con diferentes actores clave, entre los que se encuentran, por supuesto, instituciones de gobierno, iniciativa privada, academia, siempre todas las acciones basadas en evidencia, sociedad civil, de tal manera que logremos hacer estos cambios de percepción y que no solamente signifique tener acciones como acciones afirmativas en materia de derechos humanos, sino también que repercutan en la vida directamente de las personas. Y creo que el tener esta oportunidad del día de hoy de platicar más sobre diferentes acciones que se están realizando por parte del sector empresarial, entre otros, o agencias del Sistema de Naciones Unidas, creo que es una iniciativa muy importante que celebramos desde Naciones Unidas para poder dar cuenta de estos avances que son intergeneracionales y que además tienen una visión prospectiva, no solamente lo que hagamos hoy, sino que tenga esta visión de continuidad hacia las sociedades que estamos transitando, como mencionaba, de jóvenes hacia personas mayores. Mientras, por favor, Mónica, también si nos pudieras tú dar tu punto de vista acerca de la UVM y la institución educativa, ¿qué están haciendo? Sí, bueno, aquí algo que es como importante, considerar que el edadismo no nada más está en un segmento de la población, tenemos justamente a los más jóvenes,
Nosotros en el caso de la universidad nos consideramos una universidad incluyente y hemos dado acceso, por ejemplo, a estudiantes, niños genio. Tenemos un niño genio que, por ejemplo, ingresó de 14 años a estudiar la licenciatura y, bueno, por supuesto, incorporarlo al programa que él quería, que era el tema de la educación en línea. Cuando lo entrevistamos, él decía, yo prefiero ese mecanismo porque sé que así los adultos, si no me ven, van a poder interactuar conmigo y no tener un sesgo, justamente, por mi edad y ver que de repente pues me puedo ver como muy pequeño, pero que sí puedo dialogar con ellos. Ese es un espacio. Luego viene el tema intermedio, cómo generar esta cultura de respeto en el tema de por qué respetarnos, ¿no?, dentro de la diversidad y de todo lo que somos en la universalidad. Me parece que ahí tenemos que generar más cultura. Eso es un trabajo que las universidades tenemos que desarrollar. Y si vemos en el sector de los adultos mayores, también la universidad es incluyente. Y hemos tenido, por ejemplo, adultos de 80, 85 años obteniendo su grado académico, estudiando y concluyendo lo que ellos consideran que fue un sueño de toda su vida. Entonces, me parece que en ese escenario, aquí no consideras quién puede más o la competencia, sino empezamos a tender estos puentes de entendimiento entre los más jóvenes junto con los más adultos. Y aquí lo que llegamos a comprender es que todas las experiencias son valiosas y que esto de lo que se trata es ayudarlos a que podamos compartir nuestros valores, nuestros principios, pero sobre todo entendiendo que somos seres humanos con capacidades para poder compartir la experiencia que la vida nos ha ido dando, pero a través de algo común. El eje conductor es la educación. Entonces, en ese sentido estamos haciendo parte del trabajo. Excelente, muchas gracias. Por lo tanto, me gustaría, Mónica, si también nos pudieras compartir un poquito, ¿qué se está haciendo ahí en TIT? Perdón, Mariana. No te preocupes, Fernando. Pues, sinceramente, me emociona primero estar acá, porque ver cómo esta línea de vida desde la universidad formando juventudes más conscientes a través de la diversidad, la equidad y la inclusión, emociona saber que esas juventudes van a llegar hoy en día a compañías que están formando espacios seguros. Y partiendo de esto, en AT&T vemos hoy en día el edadismo como un reto, sí, pero también estamos preparados y preparadas para trabajar en ello. ¿Cómo? A través de la cultura que hemos fomentado desde hace años. Dentro de la cultura buscamos abrazar nuestros Employee Networks, que son estos espacios o estos ejes donde colaboradores y colaboradoras tienen la oportunidad de que de manera voluntaria puedan unirse y conocer aún más de los temas. Dentro de estos ejes tenemos diversidad generacional, que tiene diversos movimientos para poder hacer conciencia de la comunidad que tenemos dentro de AT&T, la comunicación que se ejerce de forma interseccional en las generaciones. Somos una compañía que por los años que lleva en México tenemos generaciones que vienen catalogadas como baby boomers, pero también que están siendo formadas con equipos o lideradas por millennials o generaciones Z, que de ahí es donde buscamos la forma de prepararlos, ¿no? Y generar estos espacios donde yo sepa que sin importar mi edad pueda expresarme, sin importar la edad de otra persona de mi equipo pueda expresarse, podamos converger en esa situación. Entonces, nuevamente, me gusta conocer de los datos, de lo que se está haciendo en la humanidad, sobre todo también en las universidades, porque significa que estamos preparando y seguimos con mucha fuerza preparando estos espacios donde vamos a seguir recibiendo aún más generaciones, ¿no? Se me hace muy interesante también que, digo, parte de nuestra preparación o nuestra constancia en las generaciones es que hoy en día lo que hace años eran jóvenes de millennials, que decíamos es todo un movimiento y que la transformación digital ya no hay de otra hoy en día de más que mantenerse conectado o conectada a través de las redes, ¿no? Es algo que nos sostiene. Y me gusta saber que internamente buscamos no abandonar esto y que sin importar la
justo sin ver la edad, buscamos que estemos preparados y preparados para cualquier situación que nos lleve a la digitalización de las cosas, ¿no? Entonces, sí, tenemos programas que ayudan a esto, buscamos seguir sensibilizando y creo que estamos preparados y preparadas a la transformación constante que hay allá afuera, porque eso es una realidad, ¿no? Todo está en movimiento, lo que hoy en día era un grupo de generación, mañana ya tiene otros pensamientos, ya se comporta distinto en la sociedad. Cuando nos preocupábamos de la forma en que se comportaba en los estudios, hoy en día ya es muy laboral la situación, ¿no? Entonces, de esta manera estamos permeando todo el movimiento desde AT&T. Pero por otro lado también los que nos están escuchando o viendo, si tienen alguna pregunta que nos pudieran compartir, sería muy interesante saber qué perspectiva o qué ven en referencia a esta plática, aunque ha estado un poquito compleja, pero quisiéramos también saber de ustedes y sería muy bueno los que están a través de Zoom ponerlo personal, es decir, no mandar el mensaje anónimo para darle más valor y que realmente sea de la persona que nos está solicitando a lo mejor comentar algo más o adicional a lo que estamos viendo con Edaísmo. Por otro lado, me gustaría, Noé, si nos pudieras compartir un poquito más algún ejemplo, es decir, ya nos hablaste de cuál sería como la estrategia o la visión que tiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pero algunos ejemplos, yo creo que ya hay unos valiosos de lo que realmente estamos haciendo en México, uno, y por otro lado, qué tan avanzados o no como país estamos en este momento. Qué complejo lo que nos compartes, Fer, porque, a ver, vamos a poner un poco de contexto y siempre nos gustan los datos, ¿no? Sabemos que en México aproximadamente el 30% de la población son jóvenes, también sabemos que existe una tasa de desempleo aproximadamente del 5.3% entre las personas jóvenes, lo cual es mayor respecto al total de la población, que es aproximadamente del 3% de empleo formal. También sabemos que existe un 12% de la población que actualmente es mayor, son personas mayores, y también sabemos por las proyecciones de población que estas dinámicas van a cambiar en el futuro cercano. Es decir, el porcentaje de personas jóvenes cada vez va a disminuir más y al 2070 el porcentaje de personas mayores se va a triplicar. Por lo tanto, estamos dando un marco donde los diferentes cambios que existen demográficos están marcando una pauta que es acelerada. El llamado es específicamente en justo tener acciones concretas para evitar la discriminación por edad, puesto que estamos en un tema que cada vez requiere una atención prioritaria. Yo les quiero compartir desde el Fondo de Población 2 ejercicios específicos, y uno tiene que ver con el empoderamiento de las juventudes y con el acompañamiento que damos al gobierno. Por supuesto, desde Naciones Unidas nuestra vinculación siempre ha sido a través del acompañamiento que damos al sector de gobierno, pero también mencionar que las juventudes se han puesto al centro del desarrollo precisamente por los cambios demográficos que yo les compartía, y que buscamos que la formación que tengan resulte en una mejor inserción e inclusión en diferentes ámbitos de la vida social, no solamente en el empleo, sino también en el empoderamiento. Y parte de los ejercicios que nosotros desde el Fondo de Población ponemos al centro es el empoderamiento de la salud sexual y reproductiva, entre otros elementos. Con todas diferentes acciones tenemos programas específicos para jóvenes, en donde ponemos la Agenda 2030 como una agenda que busca precisamente activar y proporcionar diferentes herramientas para las juventudes. Adicionalmente tenemos programas específicos que buscan poner ese proceso de desarrollo, en donde el Fondo de Población ha puesto al centro a niñas, adolescentes, a mujeres, porque la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo ha indicado que, y es parte de la agenda de la cual nosotros echamos mano siempre, es poner al centro de todas las acciones del desarrollo a las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, para tener un desarrollo que sea sostenible.
Esto lo ponemos de esta manera por las condiciones que ya conocemos en nuestro país, que son de desigualdad socioeconómica y por supuesto desigualdad de género. Esa es una de las acciones que en concreto que tenemos con las personas jóvenes, adolescencias, y de cómo buscamos empoderarles con diferentes programas y proyectos desde el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y por otra parte, me voy a ir ahora a la otra parte de la pirámide, que es la parte de la población mayor, donde estamos generando un programa específico de acompañamiento para atender esta situación que es el envejecimiento poblacional, porque como seguramente ya lo han escuchado en diferentes espacios desde el Fondo de Población y por supuesto la demografía lo ha hablado ya desde hace mucho tiempo, es que el envejecimiento poblacional tiene rostro de mujer, es decir, que las mujeres viven cada vez más, la esperanza de vida está aumentando. Entonces, ¿qué significa estos cambios? Que entonces la transición de las niñeces, adolescencias, juventudes, ahí hacemos un cruce con otros temas, ya mencionábamos el trato desigual en materia de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando lo pensamos por un cruce por condición étnica? ¿Qué pasa cuando cruzamos por condición rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas transiciones que se están haciendo, si además sumamos acciones como los estereotipos, estigmas que se tienen frente y que tienen un resultado específico, que es que las mujeres mayores llegan en etapas, en condiciones mucho más desfavorables en comparación con los hombres a las edades mayores, nos lleva entonces a no solamente reflexionar, sino a generar acciones en el hoy, precisamente a través del empoderamiento de la educación, de la empleabilidad, de tal forma que estas condiciones que se tienen actualmente produzcan otro tipo de esquemas que nos lleven a disminuir o a erradicar la discriminación por edad, de tal forma que no solamente veamos un desarrollo en la situación actual, sino que tenga implicaciones para las siguientes sociedades. Perfecto, muchas gracias, Noé. Por otro lado, Mónica, ya nos hablabas de un ejemplo, algo ya tangible que está llevando a cabo dentro de la UVM, pero a nivel como estrategia, en planes de estudio, ¿está considerado el tratar estos temas sobre edadismo? Mira, aquí el escenario, Fernando, se vuelve muy retador, porque cuando nosotros queremos hacer un cambio de cultura, evidentemente tenemos que empezar en la construcción de lo que serán los planes de estudio, por ejemplo. ¿Qué es lo que está ahorita como muy palpable? La educación para la paz. Y está como muy, vamos, es el tema que los siguientes 6 años, de ahí a los 6 o 10 años, vamos a estar escuchando, la educación para la paz. Y creo que dentro de esa educación para la paz, este es un tema que nosotros debemos incluir, porque evidentemente el tema de agresión también tiene que ver con el tema de la edad, ¿no? Desafortunadamente. Y en el caso de la educación, necesitamos hacer que los estudiantes vayan comprendiendo el valor justamente de las personas adultas. En otros países, llámese Japón, por ejemplo, países asiáticos, el valor que le dan a los adultos mayores es importantísimo, sobre todo en la transmisión de lo que van a ser los valores y los principios. En nuestro caso, tenemos que abrazar esto y llevarlos de la mano. Tenemos muchas tradiciones, pero cuando ya se llega en ciertos sectores de la población, las personas adultas mayores se consideran un estorbo para la sociedad. No es la persona adulta que puede apoyar de una manera diferente a la sociedad, y sin embargo, me parece que ahí es donde radica el valor principal, y nosotros tenemos que cambiar justamente esta perspectiva, haciendo una nueva, yo diría, programación, ¿verdad?, de la forma en la que vamos a ver este tránsito por justamente lo que acaba de nombrar Noé. Tenemos que ir avanzando a que esto se comprenda como un fenómeno con el que ya vamos a vivir. Y entonces tenemos ahora que introducir los principios y los valores que deben acompañarnos para que esto pase, una inserción que permita que las generaciones convivan, pero de una manera sana, de una manera pacífica y de una manera en la cual generemos una sociedad muchísimo más dentro del escenario de bienestar, y para eso necesitamos educar.
Y ese sentido, yo te diría, no solo estaríamos hablando desde nuestros niños pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y si es necesario que tengamos que hacer un ajuste en el tema de la parte académica, tenemos que incluirla, porque nos llega el futuro y podría ser un tema pues más violento. Sí, definitivo, ¿verdad? Y tenemos que hacer acciones hoy. Correcto. Como este tipo de plática. Así es. Algo que yo veo muy favorable es informar, ¿no? Desde cómo acercamos el conocimiento a cada uno de nosotros, creo que eso le da el sentido que merece y la importancia. Por otro lado, Mariana, ¿qué más nos pudieras compartir de algún ejemplo o algo que para ustedes sea de mucho valor en referencia al trabajo que se hace con generaciones? Perfecto, pues me encanta mucho la pregunta porque creo que constantemente nos retamos a que esto siga transformándose. En AT&T tenemos un movimiento que es CB Sin Prejuicios. Inició en temas de género para que este CB no tenga como contenido algo que a la persona la encasille ya en género, es más, de dónde vienen sus grados de estudio y por supuesto ahora la edad. Este SB permite tener el perfil adecuado para lo que estamos construyendo sin importar algo que por fuera puede segmentar. Hoy en día tenemos un movimiento que es compartiendo experiencias y este movimiento viene a abrir las puertas a la contratación de personas adultas mayores. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que hacemos? No formar espacios de trabajo específicos donde los mismos sesgos se puedan presentar y decir, esto es lo que podría hacer una persona adulta mayor, así vamos a lanzar una convocatoria. Realmente lo que hacemos es que desde los comunicados internos, externos y esta concientización de las personas que están para el reclutamiento, sepan que cualquier posición que está construida para pertenecer a AT&T pueda ser aplicada para una persona adulta mayor si su talento así lo refiere. Entonces, ese es un movimiento que tenemos, que por supuesto seguimos como fortaleciendo, repito, porque creo que las generaciones siguen cambiando, la adaptación a la sociedad hoy en día es muy distinta a lo que hace 3 años se proyectaba. Entonces, ese es un movimiento que con mucho gusto comparto porque significa que las puertas están abiertas, repito, no solo para segmentar por género y más hoy en día para edad, porque realmente sí creemos que el talento es lo que define a una persona, que un talento no tiene una caducidad. Entonces, creo que de ahí, partiendo de ese movimiento, podemos hacer muchos cambios. También, hablando ahorita, y se me hace muy interesante sobre los cambios que pueden suceder en un futuro o cómo las generaciones están avanzando, ¿no? Y que nosotros como compañías, como movimientos estudiantiles, no podemos pararnos y ver cómo nada más transcurren, sino ver la manera en cómo nos subimos a ese movimiento y transformamos las cosas. Tenemos dentro un movimiento llamado Tutorías Cruzadas, donde viendo esta exposición de las generaciones que viven dentro de AT&T, hacemos grupos o parejas donde existe esta diferencia de edad y podamos conocer desde la raíz cómo en ocasiones la cultura o la sociedad nos guía a una comunicación muy diversa hoy en día, ¿no? Entonces es retador porque se colocan actividades y metas mes a mes para que estas generaciones puedan converger o hilarse y llegar a una sí concientización, sí a una información y por supuesto a romper esta barrera de que si yo tengo cierta edad y me toca ser pareja o trabajar con alguien mayor que yo o menor que yo, ya desde ahí uno se pone la barrera de que tal vez no lo logre. Entonces, Tutorías Cruzadas viene a eso, a romperlo, a hacer esta comunidad como más sana, ¿no? Entonces, nuevamente creo que vamos por buen camino, como mencionabas, Fernando, creo que lo importante es comunicar, pero hoy en día, y aprovechando que también están juventudes escuchándonos por radio, creo que es ser conscientes de aquellas cosas que posiblemente la sociedad o desde pequeños y pequeñas nos forman, nos indican. Creo que hoy en día es ser consciente y romper esa discriminación. Si algo ya no me está sonando, si algo veo que ya no está favoreciendo a la sociedad, desde mi interior es cambiar eso.
porque hace rato lo mencionábamos, ¿no? Que nos estamos preparando para un futuro donde pues ya vamos a ser aún más en población de personas adultas mayores. Entonces, que sepan que si se unen al movimiento de la no discriminación es porque están ayudando a su propio futuro, ¿no? Y ser conscientes de eso. Hablando, perdón, también de la educación, que se sepa que si bien la edad no es un reflejo de que solo yo puedo enseñar, hablando de maestros, pero que sí se sepa que es también un rango de sabiduría. ¿Por qué? Por el transcurso de los años, simplemente, por la información que adquieres en estos años, y que a lo mejor como jóvenes no es que no lo logres, sino que va pues todo a su paso. Entonces creo que es una calma y una apertura a saber que en ocasiones no es por voluntad, sino por no conocer ciertos temas que llegamos a discriminar. Entonces el primer movimiento, creo que también desde AT&T, si llegaran a querer conocer más, es pues sí leer mucho, estar abiertos al aprendizaje, expandirlo, compartirlo, y creo que eso es lo que buscamos hacer aquí, ¿no? Compartir y expandir lo que conocemos y lo que queremos generar. Súper, muchas gracias. Por ejemplo, nosotros aquí en Sanofi, de igual forma, y por eso se gestó este foro, hemos tenido otras pláticas para tratar el tema de generaciones, que es súper importante, porque al final, como ya lo mencionabas al inicio, pues estamos conviviendo varias generaciones en una oficina y tenemos que lograr esos lazos, esos puentes de comunicación, desde la persona que recién sale de una universidad y que se integra a la compañía, o como los que ya tenemos algunos años, poquitos años ya trabajando, y que todos pertenecemos a este movimiento. Digamos que aquí no hay una distinción, a lo mejor como otros pilares, que pudiera ser el de equidad de género, que es específico, ¿no?, para tener esa equidad entre ambos géneros, sino aquí es generaciones, en donde estamos todos incluidos, independientemente de cualquier otra característica que pudiéramos tener. Y yo creo que eso es muy importante, el empujar como podamos, el impulsar, el compartir experiencias, información, el crear este tipo de foros, pues para que realmente nosotros podamos expresar lo que estamos viviendo por un lado, pero por otro es qué construimos o qué estamos realizando para que verdaderamente podamos llegar hacia donde queremos, ¿no? Una inclusión total, ¿no?, y una equidad también total. Vamos a hacer otro intento con las personas que estamos conectadas, con Yadira, María, Pilar. Estamos tratando todo. Ahorita les vamos a quitar a lo mejor el audio y vamos a hacer una reconexión muy breve. Sacrificando su comida, yo estoy sacrificando mi sueño. Ahorita son las 11:15 de la noche en Barcelona. Creo que fue buena iniciativa, creo que son muy buenos intentos. Déjenme nada más compartir con ustedes esta idea. Desde la academia, y no por estar subida a la academia, no, estamos en un compromiso permanente de un bienestar general, y en eso, por eso yo acepté participar y representar a la UNAM. Sí se están haciendo cosas, sí tenemos evidencia, y desde la evidencia escuchar estos programas de inclusión. Yo me atrevería a poner un poco de realidad. Tenemos una incidencia de desfase en las oportunidades para los adultos mayores, que lamentablemente las pensiones, el retiro son insuficientes. Esa es una realidad. Y sí, haciendo la acotación a lo de los perfiles poblacionales, hacia el 2050 vamos a tener 10 adultos mayores por 5 niños menores de 5 años. O sea, la carga que tienen las generaciones intermedias para el cuidado del adulto mayor es inimaginable, y debemos tener conciencia de eso, porque no podemos dejar a los adultos mayores, como se dijo, como un mueble que hay que desecharlo, pero tampoco hay que estar esperando la presencia de algunos seres que quién sabe de dónde vengan para tener el cuidado
de una generación que va a estar más allá de los 65 años con pobreza, con deficiencias y con una necesidad de cuidado. Entonces, ciertamente la feminización del envejecimiento es contundente, pero también hay muchas vejeces. Y yo creo que es importante hacer una reflexión de cómo podemos involucrarnos, tanto la academia como la iniciativa privada y el gobierno, para que los programas sean bien integrados. Eso es importantísimo. Hay normas, hay que cumplirlas, hay que vigilar que se cumplan. Hay iniciativas y modelos de bienestar, hay que instrumentarlos. Entonces, yo creo que esta iniciativa la celebro, creo que fue un accidente técnico, pero exactamente viene bien para el ejemplo. Tendríamos que cuidar estos detalles que pueden aportar un gran esfuerzo. Y el gobierno para que los programas sean... Gracias por compartirme. Gracias, María. Y yo con lo que me quedo es también, o sea, cómo desde la parte privada, o al menos desde el sector en el que yo estoy, ¿no? Cómo contribuimos también con productos, ¿no? O sea, comentabas lo del tema de las Afores. O sea, nosotros algo que hemos impulsado mucho es el tema del ahorro voluntario, ¿no? Y eso tiene que empezar desde las generaciones más chicas, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando con gente que está en las universidades, con gente que está empezando su carrera laboral, con estas nuevas generaciones que a lo mejor, como comentaban, ¿no? Tienes otro punto de vista, otra perspectiva, te quieres comer el mundo, ¿no? Pero que sepas que es una realidad, que eventualmente vamos a llegar todos ahí, ¿no? Y el cómo llegar ahí también, pues gran parte es nuestra propia responsabilidad, ¿no? En nuestro lado, pues eso, el ahorro voluntario, por ejemplo, es algo que fomentamos mucho a través de las Afores, como ese producto, ¿no? Productos de inversión, productos de seguros, que están pensados para que hoy ahorres unos años y después de 10, 15 años puedas tener esos beneficios y ayuden cada vez más a que vayas construyendo ese patrimonio y que sea algo sólido, y cómo podemos ir combatiendo esto que comentas, ¿no? O sea, que cuando llegues a esta edad adulta, no llegues con las manos vacías, ¿no? O llegues esperando depender de alguien más, ¿no? Sí, por eso el edadismo es lo que es la evidencia científica la que muestra. Cuando tú introyectas ese rubro de viejo, improductivo, en un esquema como el que tenemos capitalista, obviamente no hay una visión de futuro, ¿no? Entonces yo creo que por eso esta iniciativa es tan valiosa. Necesitaríamos caminar juntos, verdaderamente incorporar iniciativas de la academia, de la iniciativa privada y del gobierno, insisto, monitorear programas que se han hecho, no solamente dar unas buenos incentivos para el Afore. Ya está la norma, ya no va a haber jubilación, están las Afores. Tenemos que acercarnos más, no solamente para la promoción, sino cómo adquirimos una cultura del ahorro, una cultura del cuidado y sobre todo saber envejecer de una manera digna, respetuosa y gozosa. Pero es que como lo menciona, o sea, hay algo que PepsiCo hemos buscado mucho, es justo cómo hacemos esa proyección, porque trabajamos con mucha gente muy joven, y entonces al final tiene que ver con cómo primero les das empiezas a generar esa conciencia de es una vida cada vez más larga, entonces necesitas construirla paso a paso y necesitas concientizarte de que ser viejo es muy diferente a lo que has imaginado o has introspectado con la educación y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, en realidad es cómo empezamos a cambiar el concepto desde el envejecimiento y abrir ese span de vida de todo lo que dura tu proceso de vida desde que estudias hasta que en realidad llegas a la vejez.
Y en ese contexto ya es como más importante, dado que son tantos años, ¿cómo los vas a vivir? O sea, ¿cómo piensas tú que vas a hacer en cuestión de salud, de productividad, de trabajo? O sea, todo lo que involucra tu span de vida, y ya sobre eso, por ejemplo, metimos un programa de salud financiera. Entonces, si ya eres joven, ya sabes que va a decir más años, estos son los instrumentos o estas son las herramientas con las que puedes empezar a pensar desde hoy cómo construyes tu futuro. Entonces es un poco como el esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer, por un lado, que es ese cambio de conciencia, después las herramientas y después como el foco en los diferentes grupos de edad. Porque al final, una de las cosas más importantes es, para nosotros no tiene que ver con la generación o con la edad, sino con la esencia de cada persona. Y entonces, el hecho de que empecemos todos a hacernos esa conciencia hace que cambien muchas cosas, porque al final son experiencias de vida, no solo experiencias laborales, sino lo que impacta en todo lo que una persona es. Y el edadismo es justo la discriminación que nosotros mismos nos hacemos. O sea, porque hemos crecido con esa cultura, entonces muchas veces nosotros nos limitamos. A mi edad ya no puedo, o a mi edad debería. Y esas son como de las cosas que estamos tratando mucho de influenciar para tener como mucho más valor en la persona y olvidarnos de la parte de edadismo y entonces como atacar este problema. Sí, hay 3 tipos de edadismo. El que acabas de decir, cuando se introyecta, el edadismo hacia uno mismo, ¿no? Hay otro, el institucional, que se ha vivido en el banco. No prestan a personas mayores después de los 60 años cosas para hipotecas. Es una norma. ¿Por qué? Porque obviamente no van a tener, según el banco, seguramente 30 años para liberar una hipoteca. Pero exactamente basado en la evidencia, cuando llegas a los 60 años tienes un promedio de 24 años, o sea, una generación más, pero hay que ajustar una norma. En el banco ya no prestan para hipotecas. Ese es el edadismo institucional, y el otro es el último, que también es importante, el interpersonal, que se convierten en microagresiones, porque exactamente en esta interacción de decir, bueno, ya es un viejo, ya déjenlo, ténganle paciencia, esa es una agresión. O tal vez también vestida de ternura, decir, ay, pequeño, no, usted siéntese, abuelo, acá. No todos los adultos mayores son abuelos, no todos los adultos mayores son infuncionales. Entonces, cuando hay una interacción así, se va introyectando esos microagresiones. Hay que educar a la familia, hay que educar a la sociedad, hay que educar a las instituciones y hay que saber envejecer. Afortunadamente podemos llegar a edades avanzadas y la idea es llegar lúcidos, funcionales. Ese es el desafío. Excelente, muchas gracias. Para ir concluyendo, tenemos 5 minutitos. Me gustaría unas breves palabras por parte de Mónica, Mariana, Noé. ¿Qué se llevarían de esta reunión? ¿Qué sería lo más importante? Me gustaría expresar, ahora que ya tuve oportunidad de escuchar a Yadira, a Pilar, a María, y que espero que en algún momento les llegue el mensaje y escucharles aquí, creo que lo importante es hacer un call to action y saber qué viene después, ¿no? Porque creo que es está muy rico el contenido, saber todo lo que conocemos hoy en día, saber lo que desde cada posición que estamos haciendo, pero creo que lo que nos queda es saber que tenemos una alianza, que tenemos mentes al frente que quieren ese cambio y que podemos hacer esa unión para hacer que suceda. Sé que no es de un día para otro, pero sabiendo que estamos dispuestos y dispuestas, creo que de aquí podemos partir para hacer muchos cambios, ¿no? Pues nada, de mi lado, hacer la invitación a que estudiantes que nos escuchan, en el momento que se quieran acercar a la empresa, a conocer más, no solo de diversidad, de equidad, de inclusión, sino aún más
algo que les interese. Tenemos también variedad de programas para recibir a juventudes y bueno, por supuesto las puertas abiertas a Sanofi, claro que a UVM, claro que las Naciones Unidas, PepsiCo, City lo saben también, para poder hacer cada vez más fuerte esta unión sobre el edadismo, y creo que sí rectificar y reconocer que el talento y la unión humana o lo que nos hace seres humanos no se refleja a través de una edad, ¿no? Y creo que desde ahí viene el cambio, y que en el momento que yo me quiera volver a expresar, y esto también es una llamada para las bellas juventudes, en el momento que yo me quiera volver a expresar con términos como es viejo, es vieja, ya no puede, es más, cualquier cosa que ya encasille a alguien, pensarlo 2 veces, ¿no? Y creo que de ahí partimos. Perfecto. Mónica, por favor. Muchas gracias. Pues primero darles las gracias por el espacio. Me parece también súper valioso lo que escuchamos de nuestras colegas a distancia. Y bueno, decirles que yo creo que el compromiso primero tiene que ver con el tema de la educación, en el sentido que me encantaría correr una investigación de una manera mucho más precisa para el tipo de público que tenemos, ¿no? En este caso, en la universidad, pensar que tengo estudiantes desde el bachillerato hasta el posgrado, y me va a encantar armarla, porque en ese sentido es considerar cuáles son justamente estas percepciones, ¿no? El sentimiento que nos genera interactuar con un adulto mayor, así como que de repente el paradigma que puedo tener alrededor de este concepto. Entonces, primero me lleva el compromiso de correr una investigación en forma como universidad, y segundo, me parece que es nuevamente el hacer valer el poder de la educación, ¿no? Y empezar a hacer, en este caso, temas que sean significativos para mis estudiantes. Y ahorita pensaba dónde instalar, qué tipo de evento, y bueno, por seguro recurriría a algunos de ustedes para poderlos incorporar en el tema de la universidad. Y bueno, pues también, cuando cualquier llamado que ustedes tengan, nos tienen a sus órdenes. Muchísimas gracias. Por favor, Noé. Muchas gracias. Sí, por supuesto, ya en este mensaje final yo quiero reconocer el esfuerzo y agradecer la invitación a Sanofi, por supuesto, de fortalecer esta alianza que hemos estado trabajando. Sabemos que hay una necesidad de avanzar de forma conjunta, y que solamente la cooperación es lo que nos va a permitir tener este elemento clave para poder accionar de forma conjunta. Mi último mensaje, tal vez, y me quedo mucho con las reflexiones que nos ha compartido Yadira, Pilar, la doctora Montero, en temas de lo que aún hace falta hablar y visibilizar. Por supuesto hay diferentes vejeces, y por supuesto hay diversidades, y por supuesto la transición que estamos haciendo en temas de discriminación por edad. ¿Qué pasa cuando pensamos, por ejemplo, en algunos temas como diversidad sexual, o también cuando pareciera que tendemos a creer a que la violencia que viven las personas desde las juventudes, estoy hablando de violencia de género, violencia por edad, entre otras, pareciera que se desdibuja conforme avanza la edad? Y sabemos que no es así. El llamado entonces es precisamente a que sigamos reflexionando en diferentes espacios y a refrendar, por supuesto, el acompañamiento de UNFPA en estos espacios. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer a la UVM, no voy a decir ningún nombre porque puedo omitir, es un equipo muy grande el esfuerzo que están haciendo para transmitir en vivo. Muchas gracias a todos y esperamos que les haya agradado esta plática, y principalmente que se lleven esta reflexión. O sea, realmente sí somos edadistas, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para poder poner nuestro granito de arena a nivel profesional? Puede ser corporativo, como estamos algunos trabajando, pero en la casa, con la familia. ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes que están empezando a hacer, que están formándose dentro de una institución educativa? ¿Qué mensajes, qué parte cultural tenemos que cambiar para que realmente haya un progreso y podamos todos tener esta convivencia y realmente, bueno, tener una equidad completa? Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y que tengan un feliz día. Hasta luego. Una producción de UVM Radio.